El 22 de diciembre del 2017, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que disminuyó las cargas fiscales que pagaban las empresas del 35 al 21%. This is, again, the biggest tax cut, biggest reform of all time. Los que apoyaban esta legislación creían que ayudaría a que la economía crezca y se crearan más empleos. Y habían datos que apoyaban esto. En las últimas décadas, los ingresos fiscales que las empresas pagaban habían disminuido en un 30%, a pesar de que sus ganancias eran mayores que el crecimiento de la economía. En aquella época, otros países también habían estado bajando sus impuestos corporativos para ser más competitivos. Por ejemplo, Francia se comprometió a reducir su tasa del 33 al 25% entre el 2018 y 2022, y el Reino Unido ya lo había estado haciendo desde el 2008, con el objetivo de llegar al 17% para el 2020. Hoy, con la ayuda del libro The Triumph of Injustice, vamos a hablar un poco sobre compañías tecnológicas, empresas fantasmas y paraísos fiscales, así como también sobre impuestos, específicamente cómo los ricos los evaden. Mi nombre es Adrián y bienvenidos una vez más a Inversiones 101. Uno de los bancos más grandes del mundo ayudó a clientes de más de 200 países a evadir impuestos. Estas sociedades son tan atractivas para los clientes internacionales, incluyendo aquellos que quieren esconder sus millones. Para analizar cómo la evasión fiscal alcanzó su punto máximo, debemos mirar hacia la década de 1990. Esto no sucedió de la nada, sino que fue impulsado por personas que se dedicaban a encontrar formas ingeniosas de eludir las leyes. Además, esta industria no ocurrió de manera aislada, ya que está relacionada con las ideas, la economía y la legislación de la época en la que se desarrolló. La caída del muro de Berlín y el surgimiento de ideas de libre mercado sentaron las bases para una nueva generación de ejecutivos que tomaron el control de las multinacionales, enfocados con la creencia de que todo gira en torno a los accionistas. Al mismo tiempo, la globalización estaba abriendo nuevas oportunidades para evadir impuestos. Durante la década del 80, las empresas estadounidenses solían obtener menos del 15% de sus ganancias en el extranjero, pero todo cambió a mediados de los 90, cuando esta cantidad se disparó, llegando alrededor del 50% en el 2015. Con este aumento significativo de las ganancias en el extranjero, cada vez más empresas han comenzado a aprovechar las debilidades del sistema legal, el cual trata a las filiales de las multinacionales como entidades separadas. Por ejemplo, para efectos fiscales, Apple Irlanda es considerada una empresa distinta de Apple Estados Unidos. Y debido a que los impuestos en el país europeo son más bajos, este tipo de compañías encuentra beneficioso registrar sus ganancias en Irlanda en lugar de su país de origen. En esa década, las multinacionales comenzaron a intercambiar internamente activos y servicios con una característica clave: no tenían un precio de mercado fácilmente determinado, como los logos, marcas comerciales y servicios de asesoría. Imaginen intentar ponerle precio al famoso símbolo swoosh de Nike. Dado que nunca se ha vendido en ningún mercado, las empresas podían elegir cualquier precio que desearan para estas transacciones internas. Como resultado, podían desplazar altos beneficios a filiales en regiones con pocos impuestos y mostrar bajas ganancias en lugares donde las tasas impositivas eran altas. Para entender cómo funciona esto en la práctica, vale la pena considerar algunos ejemplos. En 2003, un año antes de que se convirtiera en empresa pública, Google vendió su tecnología de búsqueda y publicidad a su propia subsidiaria Google Holdings, recién constituida en Irlanda, pero para efectos fiscales residente en Bermudas, una isla del Atlántico. El gigante tecnológico mantuvo el precio de la transferencia en secreto, pero es probable que fuese bajo para evitar pagar demasiados impuestos en Estados Unidos. Tan solo en 2016, Google Holdings de Irlanda generó $22.000 millones en ingresos, ya que es el propietario de alguna de las tecnologías más valiosas de Google y permite que sus filiales en Europa las utilicen mediante licencias. Las subsidiarias en Alemania o Francia pagan enormes cantidades de dinero a Google Holdings por el derecho de usar la tecnología, lo que disminuye los impuestos en los países europeos y los aumenta en Bermudas con la misma cantidad, donde la tasa de impuestos corporativos es del 0%. Incluso empresas europeas como Skype utilizaron tácticas similares. En 2004 trasladaron su revolucionaria tecnología voz sobre protocolo de Internet a una subsidiaria irlandesa. Y lo interesante de este caso es que gracias a filtraciones de documentos conocemos los detalles de esta transacción. La compañía se vendió a sí misma la innovadora tecnología que iba a revolucionar el mercado de las telecomunicaciones por tan solo 25.000 euros. Y en septiembre del 2005, unos meses después de esta transacción, eBay compró Skype por $2.6 mil millones.
Durante esos años, muchas empresas optaron por vender su valiosa propiedad intelectual a compañías ficticias ubicadas en algún lugar entre Irlanda y Bermudas, y se convirtió en el truco predilecto para la evasión fiscal. La idea era actuar rápidamente antes de hacerse públicas o ser adquirida por alguna otra empresa, porque es más difícil pretender que tu tecnología no vale prácticamente nada cuando el mercado te valora en miles de millones de dólares. Las 4 grandes firmas de contabilidad ofrecen varios esquemas como estos en todo el mundo, manipulando precios en transacciones dentro de la misma empresa, ya sean bienes, servicios o activos, para registrar ganancias en filiales ubicadas en lugares de bajos impuestos, donde trabajan pocos empleados y se utiliza poco capital. En los años 70, las multinacionales de Estados Unidos apenas utilizaban paraísos fiscales. Sin embargo, a finales de esa década comenzaron a mover sus ganancias a las Antillas neerlandesas, y para principios de los 80, aproximadamente el 25% de las ganancias extranjeras se registraban allí. A pesar de esto, el impacto de las facturas de los impuestos de las grandes corporaciones fue relativamente pequeño, ya que la mayoría de sus ganancias aún provenían de Estados Unidos. No obstante, los tiempos cambiaron y los años 90 marcaron un punto de inflexión significativo. Hoy en día, casi el 60% de las enormes ganancias de las multinacionales de Estados Unidos en el extranjero se registran en naciones de bajos impuestos, principalmente en Países Bajos, Irlanda y Bermudas. Y esta lista no acaba aquí, ya que continúa con las entidades sin Estado, empresas fantasmas que no están incorporadas en ningún lugar y no pagan impuestos en ningún lado. Sorprendentemente, en 2021, el 18% de las ganancias de las empresas estadounidenses en el extranjero terminaron allí, con casi 200.000 millones de dólares en lo que prácticamente sería otro planeta. Pero esta historia no es exclusiva de Estados Unidos. Empresas europeas y asiáticas también participan en esta red de evasión de impuestos, lo que resulta en una competencia global en la que los países pierden ingresos entre sí. Un estudio estimó que las multinacionales de todo el mundo registran en promedio 40% de sus ganancias en paraísos fiscales, representando miles de millones de dólares de ingresos que deberían haber sido grabados en otros lugares. Y si bien las grandes empresas tecnológicas a menudo son las principales culpables de evadir impuestos agresivamente, no son las únicas. El traslado de ganancias es común en diversas industrias, porque cualquier empresa puede crear activos intangibles, vendérselos a sí misma a precios arbitrarios y trasladar ganancias a lugares con bajos impuestos. Pandora. Los Pandora Papers han puesto también en evidencia a políticos latinoamericanos. Muchas personas dicen que las grandes cantidades de dinero que se mueven a paraísos fiscales se deben a la competencia entre países, argumentando que las empresas llevan sus negocios a ciertos territorios para aprovechar las diferentes tasas impositivas. Sin embargo, los datos muestran un panorama distinto. A pesar de la competencia, no hay evidencia significativa de que la producción se haya trasladado a paraísos fiscales. En cambio, las corporaciones estadounidenses han expandido sus actividades en economías emergentes como China, India, México y Brasil. Cuando se observan los activos tangibles como plantas, equipos y edificios de oficina, el 82% se encuentra en países de altos impuestos. Contrastando esto con lo que vimos anteriormente de que casi el 60% de las ganancias en el extranjero de las empresas estadounidenses se registran en paraísos fiscales, la conclusión es clara: lo que ha migrado no es producción. Tal y como se puede apreciar en el gráfico, lo que vemos es una epidemia de evasión fiscal, donde los paraísos atraen principalmente ganancias en papel, sin una actividad económica real. Los evasores de hoy defienden sus acciones afirmando que simplemente están siguiendo la ley. Sin embargo, esto no lo justifica, ya que prácticamente nada de relevante ocurre en Bermudas, violando la doctrina de sustancia económica, que busca prevenir la evasión de impuestos, asegurando que las transacciones tengan un propósito económico genuino y no sean meramente realizadas para evadir impuestos, así sea que cumplan formalmente con la ley. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que desde los años 80 los gobiernos de paraísos fiscales se han involucrado en un nuevo tipo de negocio. Venden a las multinacionales el derecho de determinar sus propias tasas impositivas, regulaciones y obligaciones legales. Su complicidad es esencial para que la transferencia de ganancias prospere. Estos gobiernos participan en tales prácticas porque la comercialización de la soberanía estatal es muy rentable. Obtienen beneficios no monetarios como influencia dentro de la Unión Europea, así como también recompensas económicas importantes. En la actualidad, países con tasas impositivas aparentemente bajas o nulas como Malta, Luxemburgo, Hong Kong, Chipre e Irlanda recaudan más ingresos fiscales en relación con el tamaño de su economía en comparación con países grandes con impuestos más altos. Este fenómeno se alinea con la lógica de la curva de Laffer, popularizada en los años 70 por la teoría económica por el lado de la oferta, que argumenta que reducir los impuestos puede aumentar los ingresos. Sin embargo, hay una distinción crucial entre la prosperidad de los paraísos fiscales y el ideal concebido por estos economistas. En el mundo de Laffer, cuando los impuestos son bajos, las personas trabajan e innovan más.
Las empresas aumentan sus inversiones y el PIB global se incrementa. En el mundo real, cualquier ingreso obtenido por los paraísos fiscales proviene a expensas de otras naciones. Es una transferencia de suma cero, lo que significa que no enriquece al mundo. Cuando estas naciones ofrecen acuerdos impositivos favorables a grandes corporaciones, esencialmente están robando los ingresos fiscales de otros países, dejando el PIB mundial absolutamente inalterado. Y muchos países consideran que está bien que haya competencia fiscal, siempre y cuando sea legal, lo que significa que los estados aún pueden ofrecer impuestos bajos para volverse más atractivos, y si bien esto ayuda a los más pequeños, como vimos, perjudica al resto del mundo, ya que esta actividad sería lo que los economistas llaman una externalidad negativa, que es cuando una acción desfavorece a personas o grupos que no están involucrados en ella, causando efectos no deseados sin compensación. Es muy cierto que hasta ahora los mercados son la institución más poderosa inventada para satisfacer los deseos humanos. Sin embargo, se preocupan principalmente por obtener ganancias y no por el bienestar de todos. Mientras nos regalan innovaciones como celulares más rápidos, también pueden ofrecer servicios que aportan poco o nada al progreso colectivo, favoreciendo a unos pocos privilegiados. Un buen ejemplo es el mercado de evasión de impuestos, donde no se crea valor, sino que se roba de los gobiernos, es decir, de todos nosotros, enriqueciendo aún más a un pequeño grupo de personas mientras afecta al resto, ya que debemos cargar con las consecuencias. Y los más poderosos están constantemente incentivados a evadir impuestos y hacen todo lo posible para que los países abandonen sus planes para revelar dónde los pagan. Por eso es nuestra responsabilidad asegurarnos que las fuerzas de los mercados que nosotros mismos hemos construido estén alineadas con el bienestar de todos. Solo entonces podremos aprovechar plenamente su potencial y crear verdadero valor para nuestra civilización. Muy buenas noches.